Bueno, muchísimas gracias por venir a esta segunda sesión del Congreso, que bueno, en realidad, antes de nada, una pequeña aclaración en cuanto al orden de las sesiones. En realidad, esta tendría que ser la última sesión del Congreso, o sea, un poco la sesión pues, a la que iría a desembocar un poco todo, porque como ya sabéis y como ya explicamos ayer, los que estuvisteis en las sesiones anteriores, bueno, todo el Congreso está pensado como en un orden cronológico en el que hay pues, 4 sesiones. La primera estaba dedicada al siglo XVII, la segunda Kant, la tercera Hegel y la última, que tendría que ser esta, iba a estar dedicada al siglo XX, pero bueno, pues por problemas de organización hemos tenido que ponerla aquí, pero pues, tampoco creo que haya mayor problema. Bueno, y también la cuestión de los créditos, vamos a pasar una hoja con firmas, que no sé si la habéis pasado ya, pero es para conseguir un crédito que tiene, pues tenéis que haber asistido a todas las sesiones y ya está. Vale, en fin, pues ya lo he dicho, es una mesa dedicada entonces a pues, los fines de la modernidad y concretamente en el siglo XX, o sea, un poco culminante ya. Y para eso pues tenemos al profesor Jesús Villacañas y al profesor Felipe Martínez Marzaba. Bueno, son los profesores que en realidad en esta facultad necesitan poca presentación, pero en fin, el profesor Villacañas es catedrático de filosofía en la Universidad Complutense. Como sabéis todos, es especialista en Kant, a quien dedicó su tesis. También se ha dedicado mucho al pensamiento alemán de los siglos XIX y XX, pues, tiene publicaciones sobre Hegel, Hölderlin, Jacobi, Weber, Carl Schmitt o Blumenberg. Supongo que tratará alguna de estas cuestiones. Al pensamiento político contemporáneo y la filosofía contemporánea, y por lo tanto es recomendable citar su libro de Historia de la Filosofía Contemporánea en ACAD, ¿no? Publica habitualmente, bueno, pues en muchas revistas de la facultad, publica análisis de historia de la filosofía y, bueno, pues por citar algunos libros, tiene Poder y conflicto, ensayos sobre Carl Schmitt, Los latidos de la ciudad, Introducción a la filosofía intelectual, La quiebre de la razón ilustrada, Idealismo y romanticismo, Dificultades con la ilustración, variaciones sobre temas kantianos y Filosofía política imperial y Comunidad de salvación cristiana. Y bueno, pues esto. Y a mi izquierda tengo al profesor Felipe Martínez Marzaba, que también pues, más de lo mismo, desde luego en principio no necesitaría una presentación en esta facultad, pero bueno, pues como sabéis es catedrático de Historia de la Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona, es especialista en Historia de la Filosofía y bueno, pues yo creo que todos los que estudiéis aquí habréis cogido sus 2 tomos de Historia de la Filosofía para una u otra asignatura en algún momento. Se ha centrado sobre todo en la historia de la filosofía moderna y filosofía griega, y dentro de la cuestión de la filosofía contemporánea, que quizá tenga más relación con esta mesa, se ha centrado mucho en trabajos sobre lingüística fenomenológica y sobre la hermenéutica de Heidegger, ¿no? Un autor que ha marcado mucho su aproximación a la historia de la filosofía. Y bueno, se ha ocupado también en profundidad de la filosofía alemana de los siglos XVIII y XIX, tiene muchos trabajos sobre Kant, Hegel, Hölderlin y Marx, que fue el autor al que dedicó su tesis, ¿no? Y por citar simplemente algunos libros de los más recientes, que todos los conocéis de todas formas, unos retornos, polvo y certeza, interpretaciones, la soledad del círculo y distancias. Entonces, bueno, pues sin más, doy la palabra si quieres usted o Felipe. Marta. Bueno, pues sí, ¿quieres decir yo? Sí, estoy yo, ¿no? Yo también, quiero. Sí. Bueno, ¿se me oye? Sí. Bien. ¿Esto qué es? Vale. O sea, que es para grabar. Sí, para grabar. No hay problema ninguno, es que pensé que algo que tuviera que manipular yo. Bien, ante todo, muchas gracias por la invitación a hablar aquí, no solamente por la invitación en el comienzo, sino también por la, digamos, persistencia en la misma, a pesar de algunos problemas
de organización que hubo, y me refiero solamente a aquellos que yo mismo planteé, ¿no? Todo lo cual pues hizo posible que en efecto estemos aquí. Supongo que cuando a mí se me llama para intervenir en una mesa con este tipo de tema, el siglo XX y el presunto fin, o el posible fin, o el supuesto fin de la modernidad, supongo que cuando se me llama para intervenir en una mesa con este tema, ello se debe a que yo he escrito alguna vez en algún sitio eso del fin de la modernidad en el siglo XX. No obstante, también me gustaría recordar que no he escrito eso en ninguna parte sin que en contexto o en la misma frase o en contexto próximo hubiese alguna llamada de atención sobre el hecho de que no es de eso de lo que hay que hablar, sino que bueno, pues eso es algo que acompaña, que se puede decir, que hay que decirlo, pero que de todos modos lo que hay que hacer es seguir trabajando, ¿no? Que incluso que ese fin de la modernidad no quiere decir, o sea, yo jamás he hecho mía la palabra postmoderno ni cosas de ese tipo, jamás lo he hecho mío, sino que he empleado otras expresiones como más, de entrada más civilinas, ¿no? Como lo de tardomoderno y cosas de esa índole, ¿no? Entonces, para recordar un poco cómo ha sido esto, o sea, el hecho de que me hayan puesto en una mesa con ese nombre, con ese título, me ha hecho rememorar un poco el cómo ha sido eso de que yo haya quedado fijado o adherido a esa tesis del final de la modernidad. Repito, final que para mí no es un final en el sentido de que estemos en alguna otra parte, no de ese tipo, ¿no? Entonces, el hecho de que me hayan puesto en una mesa con ese título me ha llevado a recordar un poco el pasado, algo que bueno, que no es mi costumbre, es decir, no suelo practicar para nada el género autobiográfico, tampoco lo voy a practicar ahora, no voy a hablar de por dónde empecé, cómo seguí, ni nada de eso, pero sí que el que me pongan en una mesa con ese título me hace, bueno, pues recordar por cosas, algunas bastante remotas, ¿no? Algunas bastante remotas y que, sin embargo, pues he llegado al convencimiento de que sí que pueden tener actualidad hoy para otras gentes, independientemente de que tampoco la hayan perdido del todo para mí. Esto empieza en que hace, pues yo diría que más de 40 años, uno ya es bastante viejo, ¿no? Hace más de 40 años algunos defendimos algo que como tópico de manual sigue siendo hoy en día un tópico de manual, pero que entonces era, yo creo que bastante más que un tópico de manual, era casi una verdad adquirida, ¿no? Bueno, defendimos algo en contra de algo que sigue siendo un tópico de manual, pero que entonces era más que un tópico de manual.
concretamente lo que defendíamos y lo que por supuesto seguimos defendiendo, pero lo voy a decir en los términos en los que se defendió por nuestra parte entonces, términos que siguen valiendo, se puede seguir diciendo así, pero que esto no prejuzga sobre que esos sean los términos en los que yo lo diría hoy. Concretamente, defendíamos algunos, inclusive algunos, como era mi caso, que antes de ser filósofos iban, y esto hace mucho tiempo, pero iban para matemáticos, ¿no? Defendimos entonces que los juicios de la matemática, repito que lo voy a decir en los términos en los que lo decíamos entonces, términos que podrían seguirse defendiendo hoy, que los juicios de la matemática son, como lo decía Kant, sintéticos y no analíticos, sintéticos y no analíticos. Defendimos, y en esos términos seguimos defendiéndolo, aunque quizá hoy emplearíamos otros recursos, defendimos, bueno, pues que hay como cierta operación a la que llamábamos, empleando un término kantiano, llamábamos construir o construcción, que cuando hay esa operación hay juicio sintético, y cuando no hay esa operación hay juicio analítico. Defendíamos que en ese sentido los juicios de la matemática son sintéticos. Defendíamos incluso que hasta Kant, es decir, en Leibniz, en Hume, etc., hasta Kant, en contra de lo que Kant mismo piensa cuando él lee lo poquísimo que lee de Hume y de Leibniz, por ejemplo, ¿no? En contra de lo que el propio Kant piensa, hasta Kant se está suponiendo que ese proceder sí que lo hay, por lo tanto se está suponiendo que los juicios son sintéticos, que hasta Kant se está suponiendo que o sea, en otras palabras, que esos A, de los que habla Leibniz y a los que dice que hay que reducir de un modo u otro todo posible juicio, luego hablaré de esto, son juicios sintéticos, a pesar de que se formulen con A est A, son juicios sintéticos y no analíticos, que las relaciones de ideas de Hume son juicios sintéticos y no analíticos. Kant piensa que no, se está suponiendo, por lo tanto, que sí que hay ese proceso, aunque lo que no se está haciendo, o por lo menos no en la manera en que lo hace Kant, es enfocar el proceso mismo como tal. Enfocar el proceso mismo como tal y, por lo tanto, considerar la posibilidad de que no lo haya, ¿no? Considerar la posibilidad de que no lo haya, que es lo que lleva a Kant a distinguir entre un tipo de juicios y otro tipo de juicios. Digamos que es Kant, en cierta manera, el primero, que tiene razones en las que no vamos a entrar ahora porque la sesión sobre Kant es otra, ¿no? Que tiene razones para someter a consideración especial ese proceso, es decir, para someter a consideración especial la posibilidad de que no lo haya,
En otras palabras, para considerar de manera especial juicios como podría ser, por ejemplo, un decaedro regular todo decaedro regular es decaedro. Bueno, ahí no hay construcción porque decaedro regular no es ningún construible. Bueno, o todo decaedro regular es regular, o todo decaedro regular es un decaedro regular, y consiguientemente, estoy hablando de decaedro regular, es decir, de algo que no es construible, ¿no? Entonces, Escate primero que tiene razones para someter a consideración ese tipo de juicios, y que por lo tanto pues tiene también razones para considerar esa posibilidad y por lo tanto establecer un proceder analítico que sería el que hay, pero que naturalmente desde el momento en que se lo establece abarca también la posibilidad de que lo haya en cualquier otra situación, simplemente porque no se proceda constructivamente, sino que simplemente se lean notas del concepto que se ha puesto como base, ¿no? Por lo tanto, es el primero que establece expresamente esa distinción, y que antes de Kant los juicios analíticos a lo sumo podrían darse en un contexto muy determinado en el que por razones contextuales apareciese como situación límite cero del proceso constructivo, ¿no? Que incluso defendimos que no es ese el caso, como he dicho hace un momento, de los A es A de Leibniz, por ejemplo, ni tampoco, por supuesto, de las relaciones de ideas de Hume, pero voy a explicitarlo un poquito por lo que se refiere a Leibniz, que no ese es el caso de los A es A de Leibniz, entre otras razones porque no es cierto que para Leibniz sea igual qué es lo que hace la función de A en un A es A. No es cierto que eso ocurra. En otras palabras, hay cierta figura argumentativa que conoceréis seguramente por la fórmula todo A es B, todo A es C, luego algún C es A, ¿no? Por ejemplo, que si uno coge un manual de lógica de hoy en día, manual normal y corriente, de lógica de hoy en día, pues dirán que eso es una argumentación errónea, o sea, que no es verdad que si todo A es B y todo A es C, entonces algún A haya de ser C. Evidentemente, eso es una argumentación errónea para nuestro manual de lógica, porque ahí aparece en la conclusión, en algún C es B, aparece en la conclusión la cópula, pero por la cópula no me refiero al es, sino a la forma misma del juicio, como algo que implicaría existencia actual, puesto que cuando decimos algún C es B, estamos refiriéndonos a algún C que en efecto existe, ¿no? Cuando en realidad en las premisas no se menciona para nada ninguna presuposición de existencia actual, ni siquiera de posibilidad, O sea, simplemente el algún A es B y el todo A es B y el todo A es C son válidos, por ejemplo, de todo decaedro regular es lo que sea, lo que pongas detrás, ¿no? Cuando se es aquello de que el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos llevaría a la conclusión
curiosa de que si adoptamos eso como lo adopta nuestro manual de lógica, de manera así idea crítica, nos llevaría a la conclusión de que la humanidad era imbécil hasta el siglo XIX, porque desde el siglo XIX eso funcionó en diversos clásicos, incluso en Kant. Lo que pasa es que admitamos que Kant no es un clásico de esas cosas, pero sí en Leibniz funcionó como una manera de argumentación válida. ¿Qué pasa? Pues pasa eso de que se le da diferente sentido a la forma de juicio en las premisas que en la conclusión. Tan diferente sentido que en las premisas, la cópula, o sea, la forma de juicio no significa nada, mientras que la conclusión significa nada menos que la existencia actual. Evidentemente hay un supuesto que habría que haber introducido, pero también es verdad que Leibniz puede tirarse de los pelos y decir, pero ustedes ¿a qué están? No se dan cuenta de que están utilizando lo mismo, a saber, la cópula, la forma de juicio, en la misma argumentación, en dos sentidos abismalmente distintos, y eso no vale, eso es incorrecto. O adoptan ustedes un determinado sentido para la cópula del juicio, o si no, no hay nada que hacer. Si no, no hay nada que hacer. Ahora, una vez que adoptas un determinado sentido para la cópula del juicio, por ejemplo, el sentido de la possibilitas, que es el que adopta Leibniz, entonces ya sí, esa forma de razonamiento es válida. Lo único que pasa es que la conclusión, algún C es B, lo que significa evidentemente es que algún C posible es B. Algún C posible es B. Bien, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que, en efecto, los A es A de Leibniz, los A es A de Leibniz no son en absoluto juicios analíticos, porque, por así decir, el es ese que sigue a la, por así decir, afirma la construibilidad. Por lo tanto, no valdría como principio de nada todo decaedro regular es un decaedro, o todo decaedro regular es regular, o todo decaedro regular es un decaedro regular. Entonces, bien, ¿a qué nos llevaba esta defensa que hacíamos de que, en efecto, los juicios de la matemática son juicios sintéticos y no analíticos? ¿A qué nos llevaba esa defensa? Vamos a ver, los juicios analíticos son, según lo que se acaba de decir, aquellos juicios en los que la cópula es semánticamente vacía. Es semánticamente vacía. Entonces, siguiendo con la historia del pensamiento, siguiendo con la historia del pensamiento lógico, llegaríamos a la conclusión siguiente. Si cuando se pretendió hacer eso de reducir la logización de la aritmética y la aritmetización del análisis, es decir, aproximadamente en torno a Frege, cuando se pretendió hacer eso, es decir, la aritmetización del análisis y la logización de la aritmética, lo que se pretendía era hacer un continuo, que cogiese, digamos, lo lógico y lo matemático en una sola pieza, ¿no? ¿Qué se pretendía hacer con esto? Bueno, pues en el fondo refutar esa distinción kantiana, ese carácter kantiano sintético de los juicios de la matemática, refutarlo en cierto modo desde el propio punto de vista de Kant, porque Kant
había llamado mera lógica, claro, lo que pasa es que a lo mejor esa mera lógica no coincidía con lo que se llama lógica en Frege y después de Frege y en torno a Frege, pero bien, Kant había llamado mera lógica a la teoría de los juicios analíticos, entonces si se conseguía reducir la matemática a mera lógica, entonces se habría refutado a Kant. Hay un cierto sofisma ahí, puesto que habría que demostrar primero que la mera lógica es lo mismo que Kant había pretendido que fuese. Pero bueno, en todo caso, si se hubiese logrado, no se logró, ¿no? No se logró. Si se hubiese logrado esta reducción de la matemática lógica, si se hubiese logrado ese continuo lógico-matemático, entonces si se hubiese logrado, entonces, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los que defendíamos que los juicios de la matemática son sintéticos y no analíticos, desde ese punto de vista, lo que se hubiese conseguido, o sea, lo que se hubiese demostrado hubiera sido que la lógica entendida como tal, a partir de Frege o desde Frege, o sea, no que la matemática es analítica, sino más bien lo contrario, que la lógica es sintética, ¿no? Que la lógica es sintética, o sea que ya el punto mismo de partida de la lógica a partir de Frege es sintético y no analítico. No solamente no se consiguió eso, sino que además todo el proceso condujo a la reaparición de una frontera justamente en el punto en el que tendría que estar la frontera entre lo lógico y lo matemático, según Kant. Esto no me voy a detener porque no, digamos, no es que no haga el caso, sí hace el caso, pero no entra dentro de la sesión de hoy, ¿no? En todo caso, eso que defendimos en su momento, ese carácter sintético de los juicios de la matemática, lo defendimos en su momento con seriedad. Es decir, como estábamos en el siglo XX, no lo defendimos con 7 más 5 igual a 12, aunque sí que es verdad que 7 más 5 igual a 12 es un juicio sintético y no analítico, sino que lo defendimos hablando de la teoría de conjuntos y poniendo sobre la mesa cómo la teoría de conjuntos es sintética desde sus primerísimos movimientos. Por eso ocurrió también históricamente que a lo que condujo ese proceso fue a un formalismo en principio estricto. El problema es que luego ese formalismo, digamos, se matizó operacionalmente para hacerlo utilizable para algo, porque por alguna razón el formalismo en sentido estricto pues no era utilizable, o sea, no resultaba utilizable tampoco en matemáticas, pero a lo que sí condujo la discusión sobre la pretensión del continuo lógico-matemático, a lo que sí condujo esa discusión fue a una exigencia formalística estricta, es decir, a ese formalismo que, por ejemplo, pues no puede entender por
por consistencia de un sistema axiomático, el que en ese sistema axiomático no se genere al mismo tiempo A y no A. No puede entender por consistencia eso, porque eso significaría atribuir a algún signo el sentido de negación, el sentido de no, y eso no se puede hacer porque lo que hay que hacer es primero operar solamente con signos y luego quizás se le pueda dar una interpretación, otra interpretación y otra interpretación, ¿no? Entonces hubo que entender por consistencia de un sistema axiomático aquella consistencia que se puede definir como tal sin recurrir a interpretación alguna, es decir, aquello de lo cual eso de que se dé A y de que no se puedan generar A y no A es una aplicación al caso concreto de un sistema en el cual se interprete, lo cual ya no es formalismo, se interprete un signo como el signo de negación. Concretamente, bueno, como se demuestra, y muchos lo conoceréis, que en efecto si se puede deducir A y no A, entonces se puede deducir cualquier cosa, cualquier proposición formable es una proposición, cualquier expresión formable es una expresión deductible, pues entonces se entendió por consistencia el que no cualquier expresión formable sea una expresión deductible, punto. Igualmente, pues por completud, no puede entender el que se generen todas las fórmulas que haya en un determinado campo, sino que solamente puede entender bueno, algo muy parecido a lo que entendía Leibniz por constructo saturado, solo que Leibniz lo refería a la consistencia en sentido clásico, es decir, que el constructo saturado es aquel al que no se le puede añadir nada sin dañar la consistencia, es decir, sin entrar en contradicción, ¿no? Sin entrar en contradicción. Ahora era el sistema completo era aquel al que no se le puede añadir nada sin dañar la consistencia en el sentido que se ha expuesto, es decir, sin dañar esa característica de que no cualquier expresión formable sea una expresión deductible, etc., ¿no? Entonces, bueno, a eso fue a lo que se llegó, pero bueno, de nuevo pasó, de nuevo ocurrió que eso, pues, al postular, como de hecho postula, una vaciedad semántica, por lo tanto algo que efectivamente podría tener algo que ver con la definición que hemos dado del juicio analítico, al postular una vaciedad semántica y a la vez, en cuanto que pretende cumplir con esa vaciedad, sin embargo, no es ello mismo semánticamente vacío. No es ello mismo semánticamente vacío, como lo demuestra el hecho de que tiene sus propios teoremas de incompletud, o sea que no es posible un sistema axiomático completo en ese sentido que he dicho, ¿no? E incluso pues tiene sus propios teoremas de incompletud, incluso semántica, es decir, que no puede llegar en ningún caso a generar como proposiciones válidas todas aquellas proposiciones que sean en efecto válidas en un campo determinado. ¿Cuándo se produce esta incompletud semántica? Pues precisamente cuando se produce ese paso de lo lógico a lo matemático. Paso que de todos modos en el formalismo, cuando se producía ese paso de lo lógico a lo matemático, paso que de todos modos en el formalismo, dentro del propio formalismo está hecho desde el principio, porque al igual que ocurre con el logicismo de Frege, pues desde el primer momento lo que el formalismo formaliza es un proceder sintético y no analítico. Es un proceder sintético y no analítico. Bien.
Entonces, ¿cómo tradujimos en su día esta especie de callejón sin salida que se producía con el intento de hacer analíticos los juicios de la matemática y por lo tanto con el reconocimiento de que los juicios de la matemática no tenían más remedio que ser sintéticos? ¿Cómo tradujimos eso en su día? Bueno, pues evidentemente, como se desprende de lo que hemos dicho, de que juicio analítico es aquel en el que la cópula es actualmente semánticamente vacía, lo que la traducción era que la cópula no es semánticamente vacía, es decir, que la cópula, y entiendo por cópula, insisto en ello, la forma misma de juicio, no el es, que se puede formular un juicio sin es, sino la forma misma de juicio no es semánticamente vacía, y claro, no es semánticamente vacía quiere decir que en la propia forma de juicio comparece algo comparece. Como al mismo tiempo estábamos aprendiendo griego a marchas forzadas, pues este algo comparece lo formulamos diciendo algo es fenómeno. Y enseguida nos dimos cuenta de que al hacer esto estábamos empleando la palabra fenómeno en un sentido que nos llevaba a coincidir de una manera notable con lo mejor de Husserl y con lo mejor de Heidegger. Al emplear la palabra fenómeno de esa manera. Entonces, al pasar a la palabra fenómeno, al decir en la matemática hay fenómeno, estábamos empleando un concepto fuerte de fenómeno, del mismo modo que antes he empleado un concepto fuerte de formalismo y de sistema axiomático formal. O sea, un concepto de fenómeno que sí que postula una cierta vaciedad semántica de ese concepto, pero que al mismo tiempo no es el mismo semánticamente vacío. Por otra parte, a la vez manteníamos un concepto también fuerte de estructura, que por una parte empezaba en la definición matemática formalista de estructura, que más o menos remite a lo que antes he dicho de un sistema axiomático en definición estrictamente formalista. Definición matemática formalista de estructura, esa que nos habla de que en un conjunto se define, en un conjunto que no importa de qué sea, no importa para nada la naturaleza o el contenido de sus elementos, se definen una serie de relaciones, que no importa tampoco nada cuál sea la definición de esas relaciones. Y en otro conjunto que puede no tener nada que ver con el anterior, pues se hace lo mismo
y entonces ocurre o no ocurre que entre las relaciones definidas en un conjunto y las relaciones definidas en el otro hay o no hay una correspondencia unívoca, etcétera. Si la hay, entonces decimos, no decimos que los dos conjuntos tengan nada en común, evidentemente, por definición no tienen nada en común, pero sin embargo es imposible hablar de esa situación sin asumir que hay algo común, que es lo que llamamos una estructura, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, empieza por eso, empieza por una definición, empieza por la definición matemática formalista de estructura, pero sigue con otras cosas que son, por ejemplo, ¿qué ocurre entonces cuando la estructura, y voy a defender que hay un concepto fuerte de estructura, o sea, no voy a admitir eso de que por estructura se entienda una serie de elementos que se intercondicionan de manera que si cambias uno tienes que cambiarlos todos o cosas de ese tipo, no voy a admitir eso, no voy a admitir eso. Por otra parte, permitidme que diga que eso pues está escrito por ahí adelante, no es ninguna cosa, en alguno de los libros que ha citado vuestro compañero, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la estructura es eso que llamamos la sociedad civil? Eso que llamamos la sociedad civil. O sea, cuando la sociedad civil es la estructura o es el fenómeno, es la estructura o es el fenómeno, y entonces la fenomenología correspondiente es la economía política. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, diríamos que esa problemática es casi expresa, no es expresa, entre otras cosas, porque no se habían inventado los términos ni los conceptos, pero es casi expresa, no exactamente en Marx, pero sí, digamos, en eso que llamamos el Marx posterior a 1857, el Marx crítico de la economía política, que llama crítica de la economía política, no tiene que subtitula crítica de la economía política la obra que está escribiendo, sino que titula o sobretitula crítica de la economía política la obra que está escribiendo y todo lo que ella pueda traer consigo. Puede ser que también se llamase El Capital, pero en todo caso El Capital por de pronto es el título de una obra determinada, mientras que crítica de la economía política es todo lo que Marx está haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, crítica de la economía política, que atención, es como cuando decimos crítica de la razón pura, o sea, esa crítica no quiere decir refutación, no quiere decir refutación, quiere decir discernimiento. Crítica viene de una palabra griega, krinein, que significa discernir, delimitar. ¿Qué demonios es esto? ¿No? Bien, entonces también aquí se ha esbozado un cierto desarrollo, y esto sobre todo en la continuidad entre esto y lo anterior, entre este concepto y el concepto estructura en sentido fuerte, fenómeno en sentido fuerte, los juicios de la matemática son analíticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y también aquí hay pues un primer teorema de la economía política, al cual evidentemente eso no está así en Marx, claro, no puede estar así, tampoco está así en las cosas que primeramente escribimos algunos que estábamos haciendo esto. Por ejemplo, yo escribí hace mucho tiempo un libro que se llama La filosofía del capital, en donde esto está, pero claro, no está formulado en el sentido de primer teorema, segundo teorema, axiomas, etcétera, etcétera. No está así. No está así, pero está. No está así, pero está. Entonces, vamos a ver. Incluso está, bueno,
hay una serie de axiomas que son, digamos, la definición, la noción de mercancía en los términos del mero concepto, antes he hablado de la mera lógica, en los términos del mero concepto kantiano, y hay una serie en términos del mero concepto kantiano, y hay o sea, se presuponen, se establecen, lo digo porque no he llegado a formularlas, ¿no?, unas reglas de deducción que lo que son es precisamente la operación constructiva que sigue a esa formulación en términos de mero concepto. Incluso pues con elementos tan interesantes como el no es mercancía todo lo que reluce, digamos, es decir, que es lo que nos lleva a establecer que el hecho de que nos lleva a establecer que no todo lo que llamamos mercancía, hablando de situaciones entre comillas precapitalistas o premodernas, es mercancía en sentido estricto, y que por lo tanto el hecho de que en esas situaciones no se produzcan una serie de fenómenos que sí forman parte de la construcción que ocurre en el capital, no quiere decir que la mercancía sea posible sin esos fenómenos, no lo es en absoluto. O sea, del concepto de mercancía forma parte la intercambiabilidad, en principio, frente a cualquier otra cosa que forme parte del mismo contexto, es decir, no es una característica que unas cosas tienen y otras no, sino que es un modo de ser de las cosas en general, y por lo tanto, pues cuando hablamos de mercancía para una cosa que se cambia, por ejemplo, en la Grecia antigua, el concepto de mercancía ahí es, sí, hay que utilizarlo porque de alguna manera hay que hablar y hablamos una lengua moderna, pero nada más. Bueno, incluso, bien, voy a resumir un poco para atenernos a la fórmula que antes nos hemos juramentado, pero tanto no minutos, ¿no? Para tener la fórmula de los 40 minutos. Entonces, otra cosa, otro punto, que posiblemente sea el más rico, ¿qué pasa cuando intentamos definir en términos estrictamente estructurales en sentido fuerte, una vez más, estructurales en sentido fuerte, algo tal como la lengua? Es decir, cuando decimos la lengua es una estructura. Insisto, también esto lo defendemos en sentido fuerte, lo único que pasa es que hay una cierta complicación para pasar de estructura en sentido matemático formalista a estructura en el sentido lingüístico, pero también ahí defendemos ese carácter fuerte del concepto. Concretamente, pues permíteseme decir solamente la palabra signo lingüístico, que bueno, pues ya era empleada, por supuesto, antes de Saussure y desde el año Kuhn para decir lo que es y lo que no es la lengua. Lo que pasa es que era empleada de acuerdo con el significado habitual de la palabra signo y de la palabra significar, y de lo que es un significante y de lo que es un significado. De Saussure para adelante, no de un golpe, pero sí se sigue hablando de lo mismo, pero ya el problema es solo muy escasamente qué significa significar y qué es un significante y qué es un significado. Lo importante ahí es el que sean dos. Lo importante ahí es el que sean dos términos. ¿Y por qué es importante que sean dos términos? Pues precisamente porque partimos de algo moderno, por lo tanto de algo que es un continuo, un ilimitado, tanto de un lado como del otro, y entonces empleamos eso de la remisión de un lado al otro y del otro al uno como manera para delimitar
como modo para delimitar entidades, tanto de un lado como del otro. Es decir, admitimos que solamente hay un cambio de ente, un cambio de cosa, un cambio de entidad de un lado, cuando el paso de uno al otro entraña un cambio del otro lado, y viceversa, ¿no? Esto, bueno, también está, desde luego, escrito en alguna parte, por ejemplo, en el capítulo primero de mi libro La soledad y el círculo, que también ha sido citado aquí por vuestro compañero, ¿no? Bueno, dos consideraciones sobre ambas para ir ya terminando. Bueno, no, dos consideraciones que voy a dejar reducidas a una por modo de la brevedad de la que hablábamos. Bien, estamos hablando pues de algo que de alguna manera nos aparta o relativiza lo moderno, relativiza lo moderno. Relativiza lo moderno, no voy a evitar del todo hablar del primer punto. Relativiza lo moderno en el sentido de que este concepto de estructura o de fenómeno es el que nos permite efectivamente reconocer como otros fenómenos que en efecto son otros, ¿no? El reconocer, por ejemplo, en el terreno lingüístico, cosas de otras lenguas que no seríamos capaces nosotros de hacer, y que sin embargo somos capaces, pues no digo de entender, pero sí por lo menos de entender que en efecto son otra cosa, ¿Por qué podemos hacer esto? Pues precisamente por esa reducción estructural a la que me he referido. Entonces, estamos apelando a algo que es la quinta esencia de lo moderno, por así decirlo. Evidentemente, a esa noción de estructura hemos llegado siguiendo la historia de la filosofía, la historia de la matemática y otras historias en la modernidad. Está claro, ¿no? Está claro. Algo que es la quinta esencia de lo moderno, pero quizá por eso pues, nos aparta de lo moderno, nos deja fuera. Algo que es el filtrado del filtrado de la quertitudo, pero que precisamente por eso quizá nos aparta de la quertitudo. En otras palabras, estamos en un momento ya de aplicación de aquello de que lo que es reconocido solo es reconocido en la medida en que se produce una distancia con respecto a ello. En la medida en que se produce una distancia con respecto a ello. El que la vaciedad, que es vaciedad efectivamente, inherente a conceptos como sistema axiomático formal, estructura, fenómeno, todos ellos en sentido formalísticamente fuerte, no sea vaciedad semántica de esos conceptos en sí mismos, por supuesto que no lo es, sino que sea instauración de una vaciedad semántica, legitimación, exigencia de una vaciedad semántica. Quizá es eso lo que hace que ellos mismos estén ya en una situación diferente. No es lo mismo exigir vaciedad semántica que ser semánticamente vacío. No es lo mismo. Lo cual nos llevaría, termino ya por cumplir el compromiso establecido, lo cual nos llevaría a insistir en cosas tales como el carácter internamente secundario, que es, diría, la nota más reconocida por todo el mundo, el carácter internamente
secundario de la modernidad, el carácter intrínsecamente secundario de la modernidad, es decir, su condición de replanteamiento de algo sobre la base de que ese algo ha sido planteado ya anteriormente y que como esto no es una pregunta meramente intelectual, sino que es un operar, eso ha producido ya sus consecuencias y ha producido ya su vacío, y por lo tanto el nuevo planteamiento, aunque es planteamiento de lo mismo, a la vez no puede ser de lo mismo, ¿no? Este carácter intrínsecamente secundario de la modernidad, bien, pues evidentemente está llevando a que el reconocimiento de la modernidad como tal sea a la vez, de alguna manera, no diré el reconocimiento de lo primario como primario frente a lo secundario, no, eso no, pero sí, a diferencia de lo que pasaba en el siglo XVIII e incluso en el XIX, pero sí el reconocimiento de que la modernidad no lo es todo, simplemente no lo es todo y no puede serlo ya todo. Y con esto pues doy por terminado, ateniéndome exactamente casi exactamente